Los que no me conozcan, por aquí ya me conocen, mi nombre es Rosemary Gómez, llevo en la Católica del Norte desde el 2010, con algunos de ustedes pues he conversado, yo creo que no más que con Mónica y Beatriz. Con las otras sé que están en esa labor porque las he escuchado como asesoras de mis compañeros. Vamos entonces hoy a tocar un tema que a mí me encanta. Yo creo que por eso es que soy como la abanderada de pronto en la facultad de las rúbricas. Me parece que son una mecánica de evaluación dinámica, genera aprendizaje, se vuelve un instrumento muy aplicativo que inclusive a uno como docente como le coloca como unos parámetros específicos para calificar, en donde el estudiante siempre, en algunas oportunidades, no todos, están con esa intención, ay, me fue mal, yo voy a buscar a ver por aquí cualquier huequito para decirle al docente que me suba, es que es injusto, él no dijo que iba a poner esto, él no dijo que iba a preguntar esto, él no dijo que iba a ingresar esto. Entonces, la rúbrica, eso es lo que hace, ambienta al docente y obviamente al estudiante. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una calificación? Entonces ustedes ven que estoy aplicando lo que les dije ahora. Yo empiezo como del por qué es buena la rúbrica, que pudiera ser como las bondades o al final de la charla. Para mí es el principio porque de ahí radica como el que le brinde la cabida a ese instrumento dentro de nuestro proceso pues de enseñanza o de compartir los conocimientos que tenemos. Entonces dice, el estudiante acostumbra, el profe quiere que uno conteste lo que él contestaría si fuera el estudiante. El profe es injusto, yo trabajé mucho en esta actividad y saqué mal. El profe me la montó, me tiene entre ceja y ceja. Es que no explica bien la actividad. Yo hice todo lo que la actividad decía que había que hacer o que realizar, igual saqué mal. En la instrucción de la tarea no decía que había que hacer eso. Tocar hablar con el coordinador, es como la última expresión cuando se agotan los argumentos. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso genera unos efectos en el aula de clase, ya sea presencial o virtual, porque así como nosotros conversamos de nuestros procesos, los estudiantes conversan con sus compañeros y dicen, y no solamente con los compañeritos de semestre y de bloque de ese periodo, sino con los que están en otros cursos, en otros programas. Hay muchas oportunidades de conversar entre ellos. Entonces se genera un mal ambiente, entra uno a un encuentro sincrónico y posiblemente nadie entra, o todos entran y nadie participa, como unas manifestaciones para generar un ambiente pesado. Hay un descontento, hay agresividad en las respuestas y uno, por ejemplo, ay, Ruth, ¿vos qué pensás de esto? Ah, pero ¿por qué siempre me pregunta a mí? Entonces, como para evitar todos esos efectos negativos, porque hay algo que perdemos nosotros los docentes y es la credibilidad. Cuando el estudiante no está a gusto, se siente insatisfecho o piensa o concluye que nosotros los docentes somos totalmente injustos a la hora de calificar, que nos ha pasado a todos, entonces pues ellos se encargan de restarnos importancia en el medio y de generar dudas. Y eso hace que nuestra credibilidad como expertos temáticos en el área de experticia, valga la redundancia, como profesionales y como una herramienta de aprendizaje que ellos tienen nosotros como docentes, porque eso somos una herramienta que le facilita pues al estudiante el aprendizaje, enseñándole a pensar, a analizar. Perdemos credibilidad, la credibilidad en un estudiante hacia uno es muy difícil de recuperar. Usted la perdió y regálele la nota, él siempre va a pensar eso, uy, tan cuchilla que era y ahorita me está regalando la nota. Entonces, por donde usted lo mire, nosotros como docentes posiblemente tenemos la de perder siempre, ¿cierto? Como lo dicen los esposos, no, es que uno no puede discutir con la señora porque siempre termina uno perdiendo, uno siempre tiene la culpa. Entonces hay que evitar
como esa confrontación. Entonces, en la medida que nosotros identificamos que algo está pasando o queremos evitar esas situaciones, pues hay un aspecto súper importante y es haga una actividad sorprendente, haga una actividad extraordinaria. Tómese el tiempo, dedique, construya una actividad chévere, que el estudiante asuma el papel que usted quiera, que analice, o sea, usted como docente que es el dueño de ese caminito, usted le da la mano al estudiante, pero empiece con la actividad. Nosotros que estamos virtuales y que no tenemos como esa oportunidad de ver el lenguaje corporal de ellos, pues hagamos una actividad donde ellos se sientan identificados por su entorno. Entonces vámonos a una realidad. Y no voy a sugerir, pero a mí por eso me encantan los estudios de caso, las casuísticas, porque yo lo obligo a que él asuma el papel de gerente, de administrador, de pronto de coordinador de una actividad específica dentro de la organización. Pero para que un instrumento evaluativo tenga efecto, el secreto está en la actividad, ¿vale? O sea que yo aquí no solamente les voy a compartir como esos tips para construir la rúbrica, sino que les sugiero que esa actividad sea excelente, ¿cierto? Primero que todo, revisar la metodología o se me olvidó, la universidad, cuál es su mecánica, ¿cierto? Competencias. En este momento que estamos pues ya como por resultados, entonces ya no va a haber el criterio de desempeño, no, pero por lo menos que la actividad tenga un objetivo que esté directamente relacionado con ese resultado global de aprendizaje que la universidad le prometió al estudiante que va a adquirir. ¿Cierto? Estudia aquí, yo me comprometo a que si usted se compromete a 2 días a la semana o 2 horas al día a estudiar esto, tiene sus docentes, pues yo me comprometo a construir para usted, señor estudiante, una actividad en donde usted de verdad obtenga ese resultado de aprendizaje, donde usted aprenda, dedíquele tiempo. Si estamos hablando de una actividad final, que recoja todos esos saberes conceptuales y procedimentales, cuando hablamos de algo que se deba ejecutar, que lo recojan en la actividad final y que el estudiante lo evidencie, que no sea una repetición de varias actividades con cosas parecidas. Vamos a hacer un plan de mercadeo. ¿Cuál es el primer paso? El diagnóstico. Diagnostique, entonces diagnostique el ambiente interno, el ambiente externo, las unidades de negocios estratégicas, la estrategia global, la segmentación. Entonces me voy paso a paso. ¿Qué es lo primero? Esto, entonces va a ser una actividad. Y al final recoja todos esos saberes procedimentales y conceptuales y reúnalos en una actividad donde el estudiante diga, uy, fui capaz de, hice esto, hice aquello y me fue muy bien, pero hay que dedicarle tiempo, o sea, no más del tiempo que uno le dedica pues a construir un OVA, pero dedíquele el tiempo porque usted esa actividad la puede reciclar en el buen sentido, ¿cierto? O sea, la puede volver a usar si usted trabaja en bases a casos, a casuísticas o a la situación actual del país, sabemos que todo eso cambia. Usted cambia el caso de negocios y automáticamente sigue siendo la misma temática, pero el entorno bajo el cual se van a tomar las decisiones de la tarea es otro caso de negocios. Primero fue con productos perecederos, ahora son con materias primas, por ejemplo. Entonces, usted la misma actividad la puede tener, hágala en base a otro caso. Y si son casuísticas, igual, y si son situación del país, lo mismo, porque el país cada 2 meses cambia de situación. Empieza medio grave, más grave, ya muy grave, exageradamente grave, o sea, no estamos en el mismo estado. Cuando realice la actividad, sea detallado, minucioso en cada una de las instrucciones. Por favor, las instrucciones de la tarea no son, o sea, no hacen parte de las instrucciones de la tarea el que
cierra a las 11:30 de la noche, que lo tiene que enviar por la herramienta tareas, que debe hacerlo por la plataforma, que al correo no se reciben, que si la entrega el día después tiene un descuento en la calificación. Esas son parámetros del envío, pero nos debemos concentrar es en el desarrollo de la tarea, lo que a la final el estudiante va a identificar como resultado de aprendizaje efectivamente. Entonces, ¿yo qué voy a construir en la rúbrica? Voy a evaluar qué tanto nivel de aprehensión conceptual y práctica en la toma de decisiones tiene el estudiante, pero no frente a las indicaciones de cómo enviar la tarea, sino cómo la desarrolla. Bueno, y piense una cosa, la tarea debe ser a prueba de estudiantes, como dicen los instructivos para armar los closets, a prueba de tontos, APT. No, esta no es a prueba de tontos, esta es a prueba de estudiantes, que cualquiera sea capaz de entender lo que usted le está motivando a que desarrolle. ¿Vale? Bueno, ahora sí, vamos a entrar en lo de la rúbrica. Chachas, en el momento que ustedes estimen convenientes, por favor, como no puedo visualizar el chat, si tienen alguna aporte o consulta, me hacen la señita. Perfecto, gracias. Vale, ok. ¿Qué es una rúbrica? Perfecto. Listo, mi niña. ¿Qué es una rúbrica? Entonces, solamente es un instrumento de evaluación, como lo es una lista de chequeo, como lo es de pronto un formato de examen, ¿cierto? Es simplemente que yo voy a determinar unos parámetros para decirle a usted si lo hizo bien, no lo hizo tan bien, pero ganó el puntaje, pues adquirió la competencia, lo hizo muy regular y le faltó un poquitico, lo hizo menos interesante, requiere profundizar mucho, en realidad no alcanzó la competencia. Y en la otra es donde por mucho que hizo, no hizo lo que estaba solicitado en la actividad, entonces pierde la actividad, pero también está perdiendo la calificación y como el espacio de tiempo que le ha dedicado. Uno evidencia cuando un estudiante hace el desarrollo de las actividades a la carrera, porque no hay conexión entre los contenidos o porque fue copia fiel de Rincón del Vago, de monografías o de cualquier otra en donde ellos llegan y toman y pegan y ya. Entonces, ¿qué pasa y qué tiene de diferente a una lista de chequeo o a un examen? En que hay varios niveles de desempeño, lo que yo dije ahora, lo hizo exageradamente bien, yo esperaba que así pasara, lo hizo bien, pero no fue tan, pero lo hizo bien, y va disminuyendo hasta en el momento en que yo determine, no, o mi política es que la vuelva a presentar, o sinceramente pues no, normalmente pues en la universidad tenemos muy poco tiempo para el desarrollo de las actividades, son solo 8 semanas, donde hay, dependiendo del crédito, son 4, 5, 6 actividades y no hay tiempo. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Aparte de las que hemos venido, las que he venido describiendo, es que le quita al 100%, si está bien hecha la actividad, porque desde allí es donde yo parto. Estoy segura que la rúbrica va a quedar muy conectada y muy bien. Entonces le quita totalmente la subjetividad al proceso de calificar. No nos vamos a decir mentiras, uno va calificando y cuando son preguntas de opinión, ¿cómo usted ve, o sea, usted cómo se transporta al cerebro del estudiante y dice, no, es que usted no está pensando como es que lo que usted está pensando, estás equivocado? No, como decía ahora Nico, es que todos estamos en un entorno bajo condiciones diferentes y así pensamos. Es que eso es lo que vemos. Y como lo vemos, ese es el ejemplo que tenemos, pero todos nos movemos en entornos totalmente diferentes, en donde la ética, los valores, las costumbres, los hábitos son diferentes. Por lo tanto, yo no puedo dejar en una actividad a la deriva unos conceptos específicos. Por eso, tan importante que cuando sean actividades de opinión,
pues por favor, ¿yo cómo voy a tachar de mala la opinión de alguien? No, porque él hizo un esfuerzo para construirla, no lo puedo desestimar. Por lo tanto, ese tipo de actividades, pues es más bien como los foros temáticos, cuando usted qué opina de la reforma tributaria, pues yéndonos pues a la moda o a lo que está ahora en boga. ¿Qué opina pues de esa propuesta? Entonces el estudiante va a decir, no, pero es que claro, a mí me parece que es que los ricos tienen que pagar más y los ricos, bueno, uno identifica algo específico por su entorno. Si le pregunto eso a un empresario, opinará diferente. Dígame quién tiene la razón. Cada uno desde su punto de vista, desde el cristal que le tocó vivir, desde el entorno donde se desempeña y se desenvuelve, lo mirará. Entonces, la rúbrica es muy buena porque le quita todo esas arandelitas que me limitan en colocar la calificación numérica. Vale. Bueno, otra cosa, la pauta para yo calificar es totalmente transparente porque es que yo entrego la instrucción de la actividad y la rúbrica al mismo tiempo. Le digo, vea pues Juan Pablo, si usted me hace un diagnóstico de la empresa mediante cuatro herramientas o mediante cuatro matrices o herramientas diagnósticas, puede ser BCG, ANSOP, 5 fuerzas competitivas deporte, la DOFA o si me hace la EFI o la F aparte. Si usted me hace todo eso bien hechecito, usted saca 5. Pero si usted me hace cuatro nomás, entonces saca 4. Si usted me hace 3 bien hechas, entonces saca 3 y voy disminuyendo, ¿cierto? A esa disminución se le llaman niveles de desempeño. Entonces, si usted me hace 5, pero solo 3 están bien, entonces saco 3. Niñas, me estoy dando a entender como a la mecánica bajo la cual me voy para construirla. Sí, por Muy ahora es muy claramente. claro. Eso, no, ya desde que dijeron que sí, al final también estoy convencida. Entonces el estudiante desde ya sabe cuánto quiere sacar. Si usted va a hacer un esfuercito, bueno, va a sacar 5, está detallado. El secreto es el diseño de una excelente actividad. Ahí está el secreto de una buena rúbrica. Si yo hago una actividad muy compleja, muy dispendiosa, muy carnuda, muy robusta, muy exagerada, cuando el estudiante la vea, uy, Dios mío, esto para una tesis, una monografía, pues automáticamente yo tengo que ir desglosando que una actividad no sea light, pero que sea ligera para desarrollar. Ligera no en el rápido, no en el tiempo que le tenga que invertir, sino en que sea práctica, que lo motive a realizarla, que él diga, uy, qué actividad tan buena, me sentí como si fuera el gerente de la organización. Con seguridad la rúbrica la voy a hacer muy sencilla, porque los mismos parámetros que tengo para la actividad son los que voy a usar en la rúbrica. De ahí que yo lo implique o lo explique que el secreto es las cucharaditas de mantequilla como en la torta. No es que el secreto es las pizquitas. El secreto en las rúbricas es el diseño de la actividad. Bueno, entonces yo resto totalmente la subjetividad. El estudiante desde ya sabe cómo lo va no solamente a realizar, sino cómo va a sacar adelante la actividad y bajo qué parámetros voy a calificar. Hace que el estudiante sea responsable, porque él estudia y dice, uy, no, yo tengo que sacarlo súper bien, porque quiere lograr el máximo nivel de desempeño pues en la actividad. Y obviamente esa actividad debe estar directamente relacionada con un objetivo específico que esté vinculado a esa competencia global o a ese resultado de aprendizaje que tenemos pues ahora como elemento nuevo a desarrollar. ¿Qué tiene la rúbrica? Tiene 3 componentes muy importantes también. Tiene los niveles de ejecución o desempeño, que son los que venía pues como diciendo. Excelente, bueno, regular, menos bueno y nefasto, pues digámoslo así, o requiere intervención o mejora o definitivamente no hizo nada. Indicadores o criterios a evaluar. Esos son los que yo defino en la actividad también. Es decir, conclusiones, 5 conclusiones, que tenga esto, tú. Ah, bueno. El criterio, conclusiones.
Ese es el criterio. Voy a evaluar las conclusiones. Voy a evaluar las normas, la aplicación de normas APA, citación, la referenciación y bibliografía. Listo. Y descriptor. Entonces, en el descriptor yo identifico, yo le solicito, haga 5 conclusiones que especifiquen por qué Pinochet en la dictadura, por qué generó un fondo de pensiones público en donde a los 5 años los que se iban a pensionar descubrieron que su pensión iba a estar por debajo del salario mínimo legal vigente en Chile, ¿cierto? Esa es una pregunta exageradamente abierta. Criterio, conclusiones sobre el Fondo de Pensiones Público en Chile durante la dictadura. Listo. Entonces, expresa 5 conclusiones en donde expresa las razones, 5 razones verídicas según la historia, ta. Segundo nivel, que ese es el descriptor, define el desempeño. En ese primero es excelente. El que le sigue a la derecha no es tan bueno, no es tan interesante. Véalos aquí, muchachas, qué pena que empecé aquí a hablar y no lo había mostrado. Entonces, aquí ustedes podemos visualizar criterios. Estos son los criterios que yo voy a evaluar. Conclusiones, formato, portada, el desarrollo, el diagnóstico que voy a evaluar. Niveles de desempeño, entonces lo hago aquí en las columnas hacia la derecha. Destacado porque lo hace exageradamente bien. Competente, lo hace bien, pero no tan bien, pero gana el puntaje de la actividad. Básico, bueno, lo hace más o menos, no pierde, pero más o menos está muy a ras. En 3 pelado, pues digámoslo así. No es competente, está menos que básico, algo le faltó, insuficiente es porque en realidad no lo realiza. Entonces, en este ejemplo dice, descripción, describir 5 conclusiones acorde a la propuesta de negocios. El criterio son conclusiones, porque eso es lo que voy a evaluar. La descripción de lo que voy a evaluar es esto. ¿De dónde sale esto, muchachas? Esto sale de la instrucción de la actividad, porque yo en la actividad coloco, concluya con 5 argumentos la propuesta de negocio o genere 5 conclusiones acordes a la propuesta de negocio que usted realiza. Si quiero más detalles, le puedo decir, en esas conclusiones determine por cada dimensión, la dimensión social, la dimensión ambiental, la dimensión económica, y para cada una hágame una conclusión. Entonces yo lo coloco acá en el descriptor. Ahora, los descriptores por nivel de desempeño. Entonces, en la primera hace las 5 conclusiones y en realidad están acordes a la propuesta de negocio. Me voy hacia la derecha con otro nivel de desempeño. No hace las 5, hace 4, o de las 5 que hace, solo 4 están acorde a la propuesta de negocios. El otro nivel de desempeño, de las 5 que hace, solo 3 o solo presenta 3 conclusiones que están acorde a la propuesta de negocios. La que le sigue, de las 5 que hace, solo 2 cumplen el descriptor. Y en este caso, pues no justifica porque 2 de 5 pues es muy poquito. Y la última, que es insuficiente, de las 5 que hace, una sola cumple o simplemente hace una sola. ¿Sí me entendieron, chachas? Porque cuando voy a hacer la rúbrica, casi que a veces yo construyo primero la rúbrica y después me voy a la actividad. ¿Yo qué quiero? Yo quiero calificar esto, esto y esto. Hasta aquí, chachas, porque esto es una charla, ¿cómo se dice? Ligera, light, no es mucho contenido de conceptos, sino más bien el cómo se construye. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Claro. Por ejemplo, entonces ahí el puntaje sería 1 si solamente describe una, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa con el estudiante que definitivamente no entrega el trabajo? O sea, ahí también habría que incluir
un nivel de desempeño o no así aplicar o no aplicaría, porque he visto mucho es como este prototipo, Sí. donde insuficiente digamos que es uno porque el trabajo pues lo hace, pero lo hace muy mal o lo hace, Mm. pero no lo hace completo, ¿cierto? Pero Ajá. entonces digamos, no hay cero para el estudiante que definitivamente no entregó nada, o el Excelente. mínimo puntaje sería uno. No, excelente pregunta. A ver, yo miro quién me está hablando. ¿Quién? Alejandra. Alejandra, vale. Es excelente la pregunta. ¿Por qué? Porque eso no hace parte de los niveles de desempeño de la actividad. La no entrega o la entrega por un medio diferente al estipulado se convierte en una condición de presentación de la actividad, más no una condición del desarrollo de la actividad. Es como decir, usted me lo va a entregar a las 11:30 de la noche, ¿vale? Me lo entrega a esa hora porque después no se lo califico. Ah, listo, no lo entrego, saco cero. Entonces esos son los parámetros de entrega que no tienen nada que ver con los niveles de desempeño de la actividad. Si usted no lo entregó, sacó cero. Listo. O sea, hay que ser muy puntual, muy puntual. Si en el trabajo usted no entregó las conclusiones, yo no califico ese aspecto. Y como no lo califico, entonces en el puntaje total, pues ya no tiene un 5 que posiblemente va a sacar, pues no lo califico, en ese lado tiene un cero, pero no debo especificarlo allí porque realmente la no entrega es una pauta de la actividad, no del desarrollo de la misma. ¿Sí me di a entender? Sí, muchas gracias, creo que... Vale. Y otra es, Mm, no sé si de pronto lo mencionó antes, pero no recuerdo. De ajá. pronto hay como un número en los criterios de desempeño, es decir, ¿deben ser cinco o deben ser tres o es los que considere la profesora? Ah, bueno. En esa voy a dar mi opinión personal y la profesional. En mi opinión personal, yo aprovecho. Me encantan tres o cuatro, ¿cierto? Pero en la última experiencia de construcción de OVAS, con la empresa con la que se contrató con la universidad, que me van a disculpar que no quiero decir el nombre porque es que se me olvida, no sé si 2+3, 4×2, algo así. Ellos lo especificaron con 5 niveles, pero regularmente yo puedo hacerlo a 3 y 4 niveles. Pero para la construcción específica, en este caso, se hizo de 5. Por eso el ejemplo que yo les estaba mostrando viene con 5 niveles, porque lo ideal es como darle el chance al estudiante, ¿cierto? De que encaje en alguno de los niveles, pero no es porque haya un protocolo que diga que se exija que tiene que ser pues tantos niveles de desempeño. Eso sí, 2 niveles de desempeño es muy pobre, es decir, cumplió o no cumplió, ¿cierto? 3 tiene algo adicional. 4 va mejorando. 5 a nivel personal me parece mucho, pero me ha ido calando, ¿sabe? Que me ha ido calando y he ido reconstruyendo mis propias rúbricas, porque yo trabajo rúbricas desde hace muchísimo rato pues en la católica y las he ido reconstruyendo y en realidad me ha ido bien. Los estudiantes dicen, uy, profe, tan chévere, porque es que uno sabe que si hizo todo esto, yo ya sé que tengo del 5 yo ya tengo una unidad ganada. Entonces me dicen ellos, me gusta porque es que yo ya sé, voy paso a paso y usted simplemente en la realimentación sombrea en lo que sí estoy cumpliendo y ya. Vale, Alejandra. Sí, muchas gracias. Yo No, también pues creo que esos criterios también se construyen de acuerdo como con el tipo de actividad. De pronto hay sí. actividades que son como más complejas mm, o que requieren de más trabajo y entonces me imagino que también de acuerdo a eso saldrán los criterios, ¿no? Sí, y eso, los niveles de desempeño. Pero eso Ajá, sí, es. no, nunca dos, porque dos Listo. ya es algo muy pobre, pues, porque o ganó o perdió, y de eso no se trata la rúbrica. Ajá, Bueno, sí. Muchas gracias. vale. Diana, Hola, buenas tardes. hola. Bueno, te iba a hacer dos preguntitas. Según lo que acabaste de explicarle a la profesora Alejandra y a todos,
Entonces, si por ejemplo, yo tengo un ítem de aplicación de normas APA y no las aplicó, entonces si no le puse nada fue porque, o sea, si dejo el espacio en blanco de eso, no coloco ni 1, ni 2, ni nada, es porque automáticamente en ese punto se pone 0 y le califican los otros ítems. Eso es lo que entendí, ¿no es así? Sí, es correcto. Exactamente, sí, Bueno, exactamente. y otra pregunta. Espérame, Diana, aunque si tú quieres ser mucho más específica y que incluya un 0, ¿cierto? Que puede ser, no usa las normas APA para nada, que lo más interesante es la citación y referenciación, no las usa. Ahí hay otra cosa, si no las usó y vos detectaste plagio, el plagio debe ser un parámetro de la actividad y no debe decir, acepto similitudes hasta tanto por ciento. Normalmente uno trabaja de un 25 a un 30% de similitud, aunque cite, ¿cierto? Aunque cite, pero no voy a calificarlo en la rúbrica, sino que va a ser un parámetro de la actividad, de la entrega de la actividad. Y si yo quiero que él entienda que no le califico ese aspecto dentro de la rúbrica en normas APA, pues entonces, pues le pongo 0. Aunque Rosemary, para mí todas las actividades tienen intrínsecamente, y lo coloco no en la rúbrica, sino como una condición de entrega de la actividad, donde digo, si no hay cumplimiento de normas APA, una unidad menos, porque entonces la actividad, porque hay algunas actividades en las que eso no hace parte del nivel de desempeño o que no llega al resultado de aprendizaje, ¿cierto? En algunas, en otras sí, porque ¿qué? Porque de pronto es un escritor o no sé, por otras razones, pero en las mías, o sea, en negocios internacionales, en mercadeo, pues el que sabe de negocios internacionales, desaduanizando una mercancía o haciendo un reintegro, no cumple normas APA, porque pues no, a eso me refiero. Entonces yo prefiero tenerla aparte de la rúbrica como un lineamiento de entrega de la actividad y lo coloco. Si usted tiene similitud de más del 30%, aunque cite, le resto tanto a la calificación final. Si usted no cita y no usa normas APA para nada, tiene tanto menos, pero que lo sepa desde antes, pero no lo incluyo en la rúbrica. Eso ya depende también de la actividad. ¿Cuál es el resultado que yo quiero que ellos tengan en el desarrollo? Pero se podría incluir también, ¿o no? Sí, claro, totalmente. No, Bueno. no estaría yo en persona, o sea, personalmente no estoy como muy de acuerdo porque no hace parte del nivel de desempeño, pero en algunos casos sí. Y el docente o el experto en este caso está en total libertad de incluirla y es válido. Perfecto, gracias. Ujú, Y otra preguntita que te iba a ujú. hacer es, cuando uno hace la actividad abajo dentro de la plataforma hay un espacio que uno dice agregar rúbrica, Sí, ¿cierto? Uno la sí, puede hacer por ahí sin ningún claro, problema. O tiene que total. ser así un archivo aparte en Word, No, o pues, puede a hacerlo ver. uno por ese espacio. Sí, vea, hay dos cosas. Vos la podés subir desde ese espacio para esa actividad. También lo Ujú. podés hacer por fuera desde configuración y tener como una base tuya de ese curso, como las preguntas que uno coloca en los exámenes se quedan ahí guardadas o uno crea la base de datos con un nombre de las preguntas del curso. Si uno habitualmente dicta ese curso, pues va guardando las bases de datos con esas preguntas para no tener que subir uno a una, sino que después uno, en la configuración de la plataforma, uno las llama. Lo mismo pasa con las rúbricas. Uno las puede guardar en el curso y posteriormente volverlas a usar. O las construye cuando edita la actividad, cuando la está subiendo, cuando la está configurando, mejor dicho. Lo puedo hacer de las dos formas. O la tercera, la que yo hago es que independientemente que en la configuración de la actividad yo diga crear rúbrica, en la descripción de la actividad la subo, o sea, la coloco como perdón, ya sea que la haga en Excel o en Word y la pego después de toda la instrucción de la actividad y soy reiterativa en las condiciones. Por favor, lea las instrucciones y lea la rúbrica de la actividad y luego inicie a generar la asignación de responsabilidades y tareas dentro del grupo y empiece la búsqueda de información para construir la actividad. Siempre la rúbrica. Entonces yo siempre las pego porque cuando yo las configuro, cuando yo estoy en la actividad, le digo insertar rúbrica o construir rúbrica, el estudiante no la ve. Entonces yo necesito que la vea.
¿cierto? Entonces siempre en el desarrollo de la actividad o en la configuración yo la debo pegar ahí, la tengo que configurar para que el estudiante la vea completa. Cuando yo he ingresado la rúbrica en la mecánica del campus o como esquema, cuando yo voy a calificarla, el sistema me ofrece, ¿quiere calificar con la rúbrica? Ah, listo, si yo ya la subí. Claro, más rápido que eso, le doy que sí y automáticamente se me abre la rúbrica allí en el espacio para calificar y simplemente voy dándole clic a los espacios que yo previamente diseñé, como aquí en la, a ver que me devuelvo para acá, como aquí en la presentación, me va a salir casi que algo parecido. Y en cada una de las columnas, que son los niveles de desempeño, me sale como un recuadrito acá, como cuando uno va a diligenciar una encuesta y la chuleo y él automáticamente dice, ah, bueno, en esa columna sacó 1, o sacó 2, o sacó 3, dependiendo de lo que yo haya asignado de calificación para ese nivel de desempeño y ese criterio. Perfecto, gracias, Ros. Con gusto, bueno. Ay, ¿quién se arrepintió y bajó la mano? No, pero no me arrepentí. Yo la Ah, bajé bueno. para no seguir insistiendo. Ah, listo. Entonces, bueno, yo sí solía hacer la columna del 0, ¿cierto? Ajá. De no cumplimiento, porque es posible que, como mencionaste ahí, no cumpliera ninguna de las indicaciones relacionadas a la referenciación, a la citación. Y, y en otros casos, por ejemplo, se le pidieron varios puntos y no desarrolló uno de los puntos. Ejemplo, una matriz determinada o algo así. Entonces, si yo solamente tengo la opción de uno y estoy calificando a través de la plataforma, ¿cierto? Con la rúbrica de allá, no sé ahora si se permite la no calificación de ese criterio, porque era, pues sí o sí lo tenía uno que calificar, darle un puntaje. Entonces sí, tenía como inquietud sobre tenía esa duda sobre la plataforma, porque esa misma indicación le podemos decir al estudiante si realmente sí necesita ese 0, caso tal de que la plataforma se lo pida, o definitivamente pues usted puede calificar a través de un archivo, ¿cierto? Y montar la nota. Bueno, con esa inquietud pues que vos hablás y que habló ahora Diana, hay algo y es que es más fácil, o sea, yo en la actividad, cuando la diseño, cada punto, cada ítem que el estudiante debe desarrollar es para el cumplimiento del resultado de aprendizaje, ¿cierto? En el resultado de aprendizaje nunca está detallado que, por ejemplo, que debe cumplir normas APA. Académicamente nosotros sabemos que lo debe hacer, por eso yo lo dejo por fuera de la rúbrica. Y hay otras cositas que posiblemente también se pueden dejar como condición de la presentación de la actividad. Y a veces genero menos bulla en el estudiante cuando realizo eso. Porque, pero es que otra cosa, que la actividad debe ser de presentación grupal. Yo lo incluía en la rúbrica. Una unidad o punto 5. No faltaba, no, pero yo no la quiero hacer en grupo. Ustedes saben que en la católica los estudiantes son reacios pues a trabajar en grupo. O sea, no les gusta que porque tienen turno en Colanta o en Proleche hasta las 2 de la mañana. Entonces, ellos no han podido entender que se puede trabajar de forma colaborativa online. Pero bueno, entonces yo lo colocaba dentro de la rúbrica. Con el pasar del tiempo, pues ellos hacían mucha bulla, que pereza, que con la profe Ro siempre, que es una unidad o punto 5 que uno pierde, eso no hace parte de uno ser profesional. Sí, tenían toda la razón. Lo quité de la rúbrica, pero lo coloco como una condición de la actividad, ¿cierto? Cuando puedo, cuando el reglamento me lo permite en la universidad. Entonces lo coloco. La no presentación de la actividad de forma grupal acarrea un descuento de su calificación final, lo que sacó según la rúbrica de punto 5, punto 3. Y pasa lo mismo con lo de la ZAPA, en el caso de cuando no son informes escritos o cuando deben citar o algo, que si no hace parte del desempeño, yo prefiero tenerlo por aparte. Prefiero porque para eso está el manual escritural, las directrices de las normas APA. Entonces, para no generar tanta bulla, pero sí lo tengo.
Y les duele cuando sacan 5 y les quito una unidad porque no generaron la referenciación debido, lo hicieron mal o lo que sea, pues les duele y a la próxima ya saben que lo tienen que hacer y lo hacen. He obtenido mejores resultados y menos bulla en ese sentido. Por eso lo sugiero, pues porque me ha pasado. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Vamos bien. Sí, Ok. señora. Listo. Bueno. Y vamos entonces, esta es una sugerencia. Las rúbricas son viejísimas, pues, ¿cierto? No es nada nuevo. Nuevo es la adopción en el proceso. Muchos de pronto no la conocíamos a mí me parecen súper chéveres, súper prácticas. Hay unas páginas web que nos muestran y nos dan toda la conceptualización y cómo se construye. Y hay ejemplos. Está Rubistar, Erúbrica, Corrubric y Rubistar, por ejemplo, es gratuita. Vos te logueas y puedes compartir, bajar algunas que hayan allí, que te sirvan y puedes subir las tuyas también. Y aquí en este enlace que yo les muestro está muy coquito de Eduteca de la Universidad ICESI de Cali, que me pareció más sencillo, es más ilustrativo que lo que tenía, por ejemplo, el ministerio sobre las rúbricas. Me pareció súper chévere. Y habla sobre cómo se construyen los niveles de desempeño y las sugerencias pues de las que yo le hablaba ahora. Entonces es muy interesante. Bueno, y sugerencias clave, yo creo que ya se las di todas, ¿cierto? Elabora la actividad sencilla, que tenga objetivos, evitar actividades cargadas, discriminar lo máximo posible cada ítem de la actividad para que no genere inquietudes en el estudiante. El estudiante diga, ah, sí, la actividad es esto, esto y esto. No tiene que preguntar nada porque es que ahí está todo lo que podrá preguntar. Em, Hay algo, es asuma con nobleza cuando cometa errores en las instrucciones de la tarea y reconstrúyala. Sí, me ha pasado. A veces he obviado algunas cositas y el estudiante me hace caer en cuenta. Listo, hay que decir, bueno, sí, tiene toda la razón, porque ellos valoran el que que uno diga, bueno, muchachos, les ofrezco disculpas, les voy a reconstruir la actividad de esta manera, pero con ellos ahí, tú, y lo pasa a uno. Y cuando hago la rúbrica, no es bueno dejar descriptores vacíos. Tanto acá, estos son los descriptores, ¿cierto? Y estos son los descriptores por nivel de desempeño. Hay algo que olvidaba decirlo, es que usted puede calificar cada descriptor en cada nivel de desempeño de 1 a 5. O puede identificar por cada nivel de desempeño, el destacado, una unidad. Si el ítem de la actividad son 5 o 6, pero hay uno que debe ser el que mejor desarrolla el estudiante porque de ahí dependen los demás, pues ese va a tener del 5, que es la nota máxima, un 40% de importancia o un 50%. Entonces, yo no siempre tengo que calificar cada descriptor por nivel de desempeño de 1 a 5, como está en este primer ejemplo. Yo lo puedo hacer como está en el segundo ejemplo. Lo ideal es que cuando yo sume por columnas, abajo en el primer nivel, en el primero que es el de destacado, siempre me sume 5. Y de ahí hacia la derecha, pues que reste, que ya no quede ganando. Chachas, esto era lo que tenía entonces preparado como para compartir con ustedes. Lo más importante pues de las rúbricas. No sé si de eso quedamos bien, si quedaron inquietudes. Yo sé que así como con las preguntas, esto es de práctica. Y posiblemente es más complicado de hacer la rúbrica que de hacer preguntas a ver pro, porque de eso depende la calificación del estudiante y el alcanzar el resultado de aprendizaje. Bueno, Listo, yo quedo bien con la información.
Posiblemente hay diferentes estrategias para la creación de rúbricas. Deberíamos de seguir en la universidad como un lineamiento específico de que, por ejemplo, los niveles de desempeño deban denominarse de la misma manera, o hay algo que de pronto se pudiera recomendar para que todos los cursos mínimamente pues tuvieran eso muy, muy claro. Dependerá como del diseño metodológico que la universidad termine determinando, ¿cierto? Porque hemos pasado ya por varios, que en algunos ni siquiera se contemplaba la rúbrica. En esto último es donde apenas se empieza a contemplar, porque se empiezan a construir actividades con rúbrica y se solicita al experto que lo haga. Antes uno construía las actividades y no era obligatorio construir la rúbrica, entonces va a depender de la decisión de la universidad frente a esa metodología que va a implementar. Y es muy bueno, viéndolo en el uso continuo, la de 5 niveles es más práctica que la de menos niveles porque deja uno de pronto espacios. Si vas a hacer 10, describa los 10 escenarios de tal cosa. Bueno, 10 escenarios en el primer nivel de desempeño, los 10 en el segundo, 8, o de tanto a tanto, ¿cierto? Es mejor así. Y hay muchas clases de rúbricas. Por ejemplo, para los debates hay una rúbrica que se llama Tigre. Entonces la rúbrica Tigre consiste en que usted cuántas veces entra a participar, a interrelacionar con los estudiantes, con los compañeros, a coevaluar las opiniones de los compañeros o a complementarlas. Si entra el mismo día y hace todas las participaciones, eso tiene un puntaje específico. Bueno, y en la plataforma uno puede configurar un debate a que si el estudiante no interviene primero, no puede leer los demás. Entonces hay una rúbrica muy especial que se llama Tigre, que sí, es agradable pues como realizarla y uno va colocando claves dentro de la rúbrica, es que diseñe muy bien la actividad. Segundo, hay que independizar las instrucciones de envío de la actividad o parámetros y el desarrollo de la propia actividad, porque eso es lo que debe ir dentro de la rúbrica. Bueno, entonces no sé si tienen como algún aporte, alguna inquietud. Voy a detener entonces la grabación.